Primero, quiero agradecer al doctor José Luis Sachini, el presidente nacional de la AMSI, por su participación y mi respeto, sinceramente, de cómo manejó y ese talante de cómo manejó este problema de la pandemia a la ANSI y cómo guió la ANSI a los puestos que, como dice él, la historia lo va a decir. Eso es cierto. También quiero agradecer a la doctora Jenny Cárdenas, miembro de la Junta Directiva de la ANSI Nacional, al doctor Eduardo Barciela como presidente regional y al doctor Eric Borja como vicepresidente de la regional por esta invitación. Antes de empezar, quiero dar un sentimiento de solidaridad con todos los médicos que han fallecido en esta pandemia a nivel nacional, sobre todo a nivel de la costa, y recalcar mucho a nuestro gran amigo, que en paz descanse, el doctor Virgil Carballo, médico expresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna recientemente, y intensivista que estuvo con nosotros trabajando mucho tiempo en pro de esta especialidad en la costa atlántica. Descansa en paz, Virgil. Bueno, este no es una ciudad europea, esa es Montería, la tierra soñada, o como le dicen, la viña soñada o la tierra del sueño. Acá pendiente para que vengan a visitarnos. Ok. La sepsis siempre ha constituido una de las enfermedades más frecuentes en los hospitales y en especial en el paciente oncológico. Muchas complicaciones. Vamos a hablar del paciente, la sepsis en el paciente oncológico, en la cual se le aplica el código de sepsis, lo que nosotros hacemos pues acá en nuestra institución en IMAT Oncomédica. Sobre la sepsis, la incidencia, ya habló muy bien el doctor Julio, excelente charla, pero recordamos asuntos puntuales, como que existe una elevada incidencia todavía, sigue siendo la primera causa de muerte en Colombia y en el mundo. Su mortalidad es mayor que el infarto agudo del miocardio y accidentes vasculares cerebrales, y eso va más o menos en un 28 al 50%. ¿Por qué ha aumentado tanto la mortalidad de sepsis? Por el mismo sistema de salud que ya atendemos más viejitos, por el envejecimiento de las personas, por las diferentes patologías crónicas que tienen. Vean lo que nos pasó en la pandemia, que la mayoría de los pacientes fallecidos eran con comorbilidades crónicas, con fallas en los órganos. Por el mayor uso en tratamiento de quimioterapia y cirugías grandes en el paciente oncológico, y por supuesto el mayor número de inmunodepresión y aumento de la estancia hospitalaria, intrahospitalaria. Al igual que con el politrauma, el infarto agudo del miocardio, el accidente cerebrovascular, la identificación temprana y el tratamiento inmediato apropiado en las horas iniciales posterior al desarrollo de la sepsis mejoran los resultados. Esto nos hace pensar de que la sepsis es una enfermedad tiempo dependiente, ¿ya? Y que cualquier retraso en el diagnóstico o el tratamiento va a influir negativamente en la evolución del proceso. Nos hace que en urgencia identifiquemos rápidamente precozmente el paciente con sepsis, el tratamiento sea inmediato, el antibiótico se utilice precozmente y se haga un soporte hemodinámico. Esto va a aumentar la supervivencia de nuestros pacientes al llegar al servicio de urgencia, a la emergencia, a los pacientes sépticos, y además de eso, de que detectemos precozmente el paciente con probabilidad de sepsis, tenemos que tener todo integrado: el laboratorio, equipo de radiología, tener la farmacia con los medicamentos y todo lo que se necesite, y por supuesto la unidad de cuidado intensivo, para así poder atender todos esos pacientes que nos llegan del servicio de medicina interna, cirugía, trauma
oncología, hematología o ginecología en sepsis. Es muy importante estar bien sincronizados desde el servicio de urgencia. Este es el quiz SOFA. Escoge, creo que la doctora Ninel va a hablar de él, pero es fácil tener de que cuando nos llega un paciente a urgencia, valorar su estado mental, si está con taquipnea o está en hipotensión. ¿Ya? Ahí tienes unos valores, un valor de 0 a 1, el paciente no es de alto riesgo, y si tiene 2 de 3 es alto riesgo, y hay que evaluar entonces las demás escalas de SOFA para la disfunción orgánica del paciente. Una vez con sospecha de confirmación de sepsis, vamos a revisar lo que es la alteración de la conciencia, ya vimos, la presión arterial, la taquipnea, si está mayor de 22 por frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca mayor de 120, temperatura, saturación menor de 89, el llenado capilar, o sea, la perfusión alterada. Entonces esto hace una historia sugestiva de infección con sepsis. En la primera hora se debe activar el código de sepsis, el cual desde urgencia se identifica al paciente y se inicia el tratamiento de antibiótico-terapia y soporte hemodinámica. ¿Qué hacemos en la primera hora? Vemos el nivel de lactato, unos gases arteriales, vemos el nivel de lactato, obtenemos los hemocultivos antes de la administración de los antibióticos. Administramos antibióticos de amplio espectro según el sitio donde posiblemente pensamos que sea el proceso séptico, la infección. Administrar volumen si el paciente llega con hipotensión, a 30 mililitros kilo de cristaloide, y aplicar vasopresor si el paciente sigue hipotenso. Pero esta vasopresor ya se aplica ya estando en la unidad de cuidado intensivo. El objetivo de la charla es el código de sepsis. El objetivo es la detención precoz. ¿Cómo hacemos y qué he hecho yo? Lo hemos hecho allá en nuestro grupo de intensivistas en IMAT, la detención. ¿Cómo hacemos para determinar precozmente, identificar el deterioro del paciente séptico? En esta línea en el código de sepsis, las actuaciones específicas, como son las guías de actuación clínica, las guías de antibioterapia clínica inicial y el registro de pacientes. Este programa educacional es lo más importante y es lo que va a ser el objetivo mío ahora en esta charla, demostrar de que es muy importante de que el personal que esté manejando nuestros pacientes, desde urgencia, del médico general hasta los especialistas, conozcamos cómo podemos detectar estos pacientes. En nuestra institución tenemos nosotros en todos los computadores de los médicos generales en piso y urgencia a piso y hasta en la unidad de cuidado intensivo, existe el código de sepsis, está incluido dentro del programa de intranet de la institución. O sea que ahí mismo cualquier cosa que vean en el paciente, el médico debe entrar ahí y llamar enseguida. Además de eso, hemos hecho una educación a todo el personal de talento humano en la institución, desde la urgencia, médicos generales de piso, enfermeras profesionales, enfermeras auxiliares, todo el mundo debe. Entonces, en eso fueron 2 años que pasamos. Ahora le explico por qué empezamos a hacer esto. Con sesiones clínicas de formación, se tocó darle semiología clínica otra vez a las enfermeras jefes y a los médicos generales. Dentro del comité de infecciones, nosotros siempre tocábamos el tema del código de sepsis y además que lo de la campaña de supervivencia de sepsis. El comité de seguridad del paciente también participó, en la coordinadora de enfermería se realizaron varios talleres y los médicos generales de urgencia de la institución. ¿Por qué? Porque todos los sistemas hospitalarios debemos ser capaces de detectar y tratar de manera oportuna el deterioro del enfermo antes que sobrevenga la sepsis, la crisis. Es decir, ese cuentecito que a ustedes también le ha pasado, me imagino, en que te llaman a una interconsulta y te dicen,
doctor, ¿qué pasó? Y dice, no, súbitamente hizo paro cardíaco. Nadie se mueve súbitamente, ¿ya? Tiene 9 horas, más o menos, un paciente para ir dando mensajes de que se está poniendo mal, ¿ya? Y no, lo que pasa es que no lo captan, no captan eso, y cuando se va a actuar, ya se actúa demasiado tarde y el paciente está en paro cardíaco. Esto me puso a pensar mucho, y en una reunión en 2011, me acuerdo yo, con el grupo de oncólogos y cardiología y oncología y todos los especialistas en IMAT, una sesión que se hace, le comenté de que la mortalidad en sepsis del paciente oncológico que venía de piso a la UCI venía muy mal, se me movían, ¿ya? Teníamos una mortalidad altísima. Se movían. Entonces determiné con el grupo de intensivistas de nosotros empezar a dar la clase y preparar al personal para ayudarnos a detectar esta anomalía, ¿ya? Porque uno de los grandes retos de la atención médica hospitalaria actual es ofrecer un servicio de alta calidad, eficiencia y seguridad, y más en un hospital como el de nosotros, que es un hospital oncológico totalmente, ¿ya? Y esto estamos tratando de buscar un impacto, que el código de sepsis haya un impacto en el paciente con sepsis en oncología. Porque varios estudios han mostrado que la alteración de los signos vitales puede contribuir a identificar el deterioro clínico de los pacientes de minutos a horas antes de que se produzca el episodio adverso grave. Y en base a esto, nosotros empezamos a trabajar sobre los signos vitales, porque las enfermeras auxiliares no solamente son anotadoras de signos, ellos tienen que saber interpretarla, y la jefe también, y el médico general que está en hospitalización todavía más, ¿ya? No es pensar de que no tiene 36 grados y dice no, no tiene fiebre, ya, no, la hipotermia es grave para un paciente, sobre todo oncológico. Entonces eso te va a decir muchas cosas, por lo que es importante todo eso. Entonces todo eso nos tocó hacer capacitación de todo, de los signos vitales, del pulso, el dolor, si tiene dolor, de si respira, si hace aleteo nasal o no hace aleteo nasal, desde eso hasta pues la saturación de oxígeno, todo lo que es los signos vitales que cada hora o cada 2 horas toman en servicio de hospitalización. Entonces aquí voy a presentar un análisis retrospectivo de historia clínica que parimos del 2013 al 2019, que alcanza a incluir el de 2019, donde se revisa la mortalidad anual, el ingreso de pacientes por sepsis después de 48 horas, pacientes que vienen de hospitalización, solamente de hospitalización a la UCI. El ingreso se midió con frecuencias absolutas, los ingresos de sepsis y fallecidos después de 48 horas, y finalmente se mide la variación porcentual de la mortalidad de los pacientes. Vemos aquí en este cuadro que en el año 2013 ingresaron a la UCI 970 pacientes, de los cuales sepsis eran 52 y fallecieron 44 pacientes por sepsis, con una mortalidad después de 48 horas de 34 pacientes. O sea, esa mortalidad es altísima, el 65% de mortalidad tenemos nosotros. Todo lo que pasaba. Ahí hubo muchas peleas con los internistas, con los oncólogos, con el asunto, y muchos colegas peleaban con ellos porque no estaban pendientes del paciente, no lo veían. Sí, porque habían 10 días y a los 10 días que nos pedían la interconsulta y no tenían ni siquiera una radiografía, porque el médico general tampoco estaba entrenado en esas cosas, y hay que capacitarse, hay que estudiar. La medicina es para estudiar de lo más sencillo de los signos vitales hasta los más grandes, cualquier síndrome súper especializado. Entonces, en el 2014 entraron más pacientes, 1030, y la mortalidad la alcanzamos ya, intervenido, bajó un 7% en relación al año anterior, 61%.
En 2015, ahí bajó a 50%, con 17%, ¿ya? Y en 2016 se repuntó, aumentó nuevamente porque ahí se abrió otra unidad de cuidado intensivo y además de eso hubo cambio en el personal de médicos y nos tocó empezar a hacer otra vez capacitación porque ese año se nos subió. O sea, aflojamos y dejamos que la mortalidad aumentara. En 2017 vemos que sí bajó a 34% y en 2018 bajó a 24%. Ahora, en el 2019 que vimos que repuntó, subió, porque también hubo cambio de médicos y eso siempre afecta mucho. Para un total de estos años, 8 años de valoración, tenemos de 7.961 pacientes ingresos a la UCI y con 1.015 pacientes sépticos oncológicos que han entrado, tenemos un 43% de mortalidad total de la unidad de cuidado intensivo en sepsis. La mortalidad de sepsis en los pacientes, que está la gráfica en que muestra pues, los dos picos que aumentaron por las dos esas eventualidades que se presentó, sí ha disminuido como consecuencia de la intervención de los médicos de urgencias y hospitalización. La intervención ha permitido disminuir esa mortalidad, ¿sí? Quiero decirle que esto es del asunto de la incapacitación, pero el código de sepsis, todo se aplica en lo que es antibiótico, reproductivo, todo igual. Eso no cambió nada. Pero solamente se hizo más énfasis en la capacitación del personal que estaba con los pacientes. Como conclusión, pues vemos que la educación activa y continua en la detección temprana de los signos y síntomas de la sepsis, realizada a los médicos y las enfermeras de la urgencia y la hospitalización, reducen la mortalidad en los pacientes sépticos oncológicos que ingresan a las unidades de cuidado intensivo. Por eso el código de sepsis, que es dirigido por el doctor Marcio Borges, ¿por qué nace? Nace por la vocación esa de materializar, que sea como una herramienta de homogeneización en el manejo para la detención, solamente detención precoz e inicio de medidas terapéuticas, ¿ya? Entonces yo creo que se implementó esa línea de educación dentro del código por algo y hay que aplicarla, ¿ya? Bueno. O sea que esto hace que el tiempo de estancia en la unidad de cuidado intensivo de los pacientes oncológicos disminuya al tener una intervención temprana. Les decía anteriormente que no terminé la idea de que los médicos se enojaban y yo no, pues si nosotros estudiamos fue cuidado intensivo, pues estamos preparados para recibir cualquier tipo de paciente, ya, recibámoslo y se lo devolvemos a piso otra vez. Y así lo hicimos. Y ya dejaron de poner problemas, porque el máximo problema de esto fue el ego de los otros especialistas de que no querer que se meta uno en ver el paciente. Ahora, no nos metíamos, simplemente entrenábamos al personal de qué hacer la intervención antes de que pasara ese paciente a la unidad de cuidado intensivo. Bueno, gracias. Este es el código de sepsis del CINTE y este es el doctor Marcio Borges en una de las visitas aquí a Colombia con él, el director del código de sepsis. Gracias a todos. Gracias, doctor Barciana, por esta invitación y amigos, a cuidarse mucho, que esto no ha terminado todavía la pandemia.